Poderoso, el gran yo soy el que soy, dice tu palabra, el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y cuando vives en nosotros y nos enseñas a alabar al Padre. Gracias Espíritu Santo por morar en nosotros, por permanecer fiel y que nos ayudas a conocer el corazón del Padre y que nos ayudas a manifestar las obras de nuestro amado Jesucristo. Por eso, Señor, estamos aquí, Padre, necesitados de vos. Porque yo sé, Padre, en esta hora, Padre, romperás cadenas, harás milagros, Señor. Porque donde tú estás, donde tu presencia está, cosas extraordinarias suceden, cosas maravillosas suceden. Porque tú estás, Señor. Porque se trata de ti, Señor. El Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Aquí mi alma te alaba y te ama, Señor. Porque vos nos amaste primero, Padre. Gracias, Padre Santo. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, sea que nos hable esta tarde, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, tome control absoluto, Señor, y todo espíritu contrario, toda distracción, todo lo que no viene de vos se va en el nombre de Jesús, Señor. Y oro, Padre Santo, que este es un lugar tuyo, que estamos sentados a la mesa contigo y vamos a aprender de vos, Señor. Nos vas a dar alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para nuestra vida, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, gracias Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gloria a tu nombre, Señor. Bienvenidos, Dios los bendiga. Quiero compartir esta tarde una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y oro para que el Espíritu Santo hable a tu espíritu, porque yo sé que la palabra del Señor es tan importante y tan necesaria para nuestras vidas, para que todo lo que hagamos conforme a la palabra del Señor, la cual es la voluntad general del Señor, la cual es la voluntad perfecta de Dios, nos ayude en este tiempo, nos ayude en nuestra vida, nos ayude en nuestro matrimonio, en el ministerio, en tu juventud, como padre, como hijo, como esposo, como siervo del Señor, como sierva del Señor, para que la palabra hecho carne en nuestro corazón, que es Jesucristo, sea glorificado en nosotros. Y como dice alguien por ahí, cuando te vean a vos, te vean a Cristo Jesús. Quiero compartir esta palabra que le puse por título Buscando a Dios. Y ahora conmigo, Buscando a Dios. Y vamos al libro de Isaías 55:6. La palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice la palabra. Llamadle en tanto que está cercano. Dos cosas importantes, buscar y llamarle. Buscar al Señor en nuestras vidas no puede ser opcional, es una necesidad. Porque yo necesito del Señor, yo necesito de Dios, yo necesito conocerlo, yo necesito caminar con Él, yo necesito que Él abra camino, yo necesito que Él abra puertas, yo necesito que Él me acompañe, yo necesito que Él me enseñe, yo necesito que Él me ayude, ¿sí?, a entender y a comprender cuál es el llamado para mi vida. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, nos alineamos con su palabra. Cuando nosotros buscamos al Señor, nos alineamos con su voluntad. Cuando nosotros buscamos al Señor, nuestro corazón se pone receptivo a la presencia del Señor. Cuando nosotros buscamos al Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Porque cuando alguien que busca, no busca por buscar, porque alguien que busca va a encontrar. Y el Señor dice, buscadme y hallaréis.
En Mateo 7:7 la palabra del Señor dice, tocad y se abrirá. Tocar, 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 buscar al Señor. Yo no sé cuánto tiempo, de hecho toda la vida tenemos que buscar al Señor. No basta con buscarlo un día, 2 días, una semana, no. Tenemos que buscar al Señor todos los días, buscar al Señor, porque Él desea estar con nosotros, porque Él desea hablarnos, Él desea ministrarnos, Él desea hacer su obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, dejamos a un lado lo que no es bendición para nosotros, porque muchas veces nos distrae y dejamos que la voluntad del Señor se vaya perfeccionando en nosotros. Dejamos que nuestro corazón se rinda al Señor. Dejamos que nuestra propia voluntad se vaya rindiendo a la voluntad del Señor. Amén. Hay una historia maravillosa, la cual todo el mundo, imagino que conoce la historia de Ana. Amén. Ana, dice la palabra del Señor, que ella todos los años subía con su esposo, ¿verdad?, al templo, a adorar al Señor. Pero Ana tenía Ana, había algo en ella que ella no podía hacer más. Todos conocen esta historia. Y ella cada año con su esposo subía, ¿verdad?, a adorar al Señor en el templo. Iba año tras año, iba tras año a adorar al Señor. Pero algo cambió en Ana cuando empezó a buscar al Señor de todo su corazón. Algo cambió en Ana cuando ella se dio cuenta de que necesitaba buscar al Señor. Algo cambió en Ana cuando ella sintió en su corazón que Dios necesitaba hablar a su vida. Algo cambió en Ana cuando ella puso su corazón, y dice la palabra del Señor, cuando ella subió. Saben, en la antigüedad no era permitido a la mujer simplemente ir sola al templo, ¿sí? Siempre tenía que ir acompañada del esposo. Amén. Pero ella rompió todo eso. Rompió toda religiosidad, rompió todo norma humana, rompió todo norma que muchas veces dicen, no, 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 es así, no. Ana rompió todo eso y se fue al templo con el corazón en su mano, clamando al Señor, buscando al Señor. Y cuando ella está delante del Señor derramando su corazón, derramando sus lágrimas, derramando todo su ser y clamando al Señor que le diera un hijo. Y cuando el Señor le escucha, ella es cambiada. Pero hay alguien que estaba en el templo, el sacerdote, y cuando le ve a Ana, dice, ¿pero qué te pasa, mujer? ¿Estás borracha? ¿Tomaste? Y ella dice, no, mi Señor, sino yo necesito buscar al Señor, yo necesito encontrarme con el Señor porque necesito un milagro para mi vida. No le importó nada. No le importó que le dijeran, no le importó que le dijeran que estás borracha, no le importó. Ella se quedó ahí buscando al Señor. Ella se quedó ahí buscando el toque del Señor. Ella se quedó ahí buscando el milagro del Señor. Y dice entonces que el Señor le dio un hijo, el profeta Samuel. ¿Sabe? Incluso antes, el marido de Ana tuvo hijos con Penina. Ustedes la conocen la historia, ¿no? Y ella se burlaba de esta mujer, se burlaba de Ana, porque ella no podía ser madre. Pero cuando ella se encontró con el Señor, cuando ella buscó al Señor y cuando ella le llamó al Señor, cuando estaba ahí en su presencia, tocó el corazón de Dios. Algo que va a hacer que la búsqueda tuya, la búsqueda mía, va a ser tocar el corazón del Señor. Va a romper toda, no sé, estructura humana, va a romper toda cosa que muchas veces dice 7 pasos para buscar a Dios o 10 pasos. No. Solamente necesitas es fe y creerle al Señor. Buscarlo al Señor con todo tu corazón. Romper toda regla humana. Ser vulnerable delante de la presencia del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor dice que entra a tu cuarto, será la puerta. Y en lo secreto,
cuando nadie te ve. Es solamente el Señor y vos. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces Ana, cuando el Señor le toca a Ana, pues encontró el favor del Señor. Aquella mujer que no podía tener hijo ahora dio a luz un profeta. Un profeta. Y sabemos la historia del profeta Samuel, quien ungió a David y otras cosas maravillosas que hizo. Pero no me quiero ir por allá, me quiero concentrar en esto de la búsqueda del Señor. Que en estos días tan importante que necesitamos buscar de Dios. Porque cuando nosotros buscamos de Dios, ese fuego que muchas veces deseamos, ese fuego que muchas veces añoramos, se va a encender en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y lo necesitamos tanto. Otra historia que me ha ministrado mucho en estos días es la vida de José. José. Todos conocemos la vida de José. Un hombre soñador, un hombre que buscaba al Señor, un hombre que amaba al Señor. La palabra del Señor dice que cuando él con sus hermanos salieron, sus hermanos tuvieron envidia por los sueños que les contaba a ellos. Sus hermanos tenían odio hacia él, sus hermanos tenían rencor hacia él. Y cuando ellos salieron a pastar, cuando ellos estaban saliendo, vieron, bueno, conocen la historia de José. Fue vendido, siendo desterrado, sacado de su familia, sacado de la presencia de su padre, de su madre, de la familia. Fue desterrado, vendido, encarcelado, olvidado, acusado injustamente. Pero hay una cosa que distingue a José. Hay una cosa que yo veo que distingue a José. Que aunque le pasó todo lo que le pasó, aunque le pasó que no podía ver a su padre, a su madre, a sus hermanos, aunque le pasó que le llevaron a un país que no conocía, aunque pasó que fue llevado a lugares donde él no sabía, o quizás el idioma diferente, le fue encarcelado injustamente, fue acusado injustamente. Aún así él permaneció fiel a Dios y a sus principios. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque él buscaba al Señor. Él buscaba y amaba a Dios. En una cierta ocasión, cuando él está puesto preso, dice que él soñó, el copero y el panadero soñaron un sueño y vinieron hacia José y dijeron, ¿qué es lo que, si me puede interpretar este sueño? Obviamente José tenía la interpretación del Señor porque él conocía a Dios, porque él buscaba a Dios día y noche, él buscaba al Señor. Y alguien que busca al Señor conoce el corazón del Señor. Y el Señor obviamente no lo va a abandonar, no lo va a dejar solo. Entonces con esta gente viene y dice, mira José, he soñado tal. Y José le da la interpretación de los sueños. Pero una cosa les pide, dice, no se olviden de mí cuando salgan afuera. Cuando ha sido restituido tu puesto delante del rey, no se olviden de mí. Pero con esta gente salió, especialmente el copero, que salió de estar preso y fue a estar en la presencia del rey, se olvidó del favor que le había pedido José. ¿Qué me dice esto a mí? Muchas veces nosotros como seres humanos nos olvidaremos de cosas. Pero Dios no. Dios no se olvida. Y cuando él se encuentra en esta situación de que era acosado por la mujer de Potifar, él dice algo maravilloso. Él dice unas palabras que tienen que tocar nuestro corazón. Dice, mi señor, su esposo, ¿no? Hablando del esposo de Potifar, me ha hecho gobernador, ha confiado en mí, ha puesto en mis manos mi poder para gobernar Egipto. ¿Cómo yo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo yo voy a deshonrar a aquel que ha confiado en mí? Y dice, ¿y cómo yo voy a pecar delante de mi Señor? Él prefirió correr desnudo por esas calles de Egipto, perseguido. Él prefirió correr desnudo que encontrarse desnudo en el pecado.
Él prefirió correr, huir. Cuando la tentación se le presentó, dijo, no, ¿cómo yo voy a deshonrar al que ha confiado en mí? ¿Y cómo yo voy a pecar delante de mi Señor? ¿Cómo voy a pecar delante de mi Dios que me ama tanto? Que cuando yo lo busco, Él me habla, que cuando yo lo busco, Él me bendice, que cuando yo lo busco, Él me sana, que cuando yo lo busco, Él me da todo. José dice, ¿cómo yo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo yo voy a lastimar el corazón de Dios? ¿Cómo yo voy a lastimar mi relación con el Señor? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Dice José. Y prefirió correr, prefirió escaparse y no dar lugar a la tentación. Gloria a Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Porque Dios va trabajando y va orando en nuestro corazón. Pero es necesario, como dice Isaías, buscar y llamar al Señor, buscar con todo nuestro corazón. Otra experiencia maravillosa podemos ver la vida de Daniel, un hombre joven, junto con sus amigos. Dice la palabra del Señor que 3 días al día él se arrodillaba y oraba por él, mirando a Israel, siendo joven. Y muchas veces en la juventud, a veces tenemos pretextos, pero yo tengo que hacer esto, hacer lo otro. Y muchas veces dejamos de buscar a Dios a lo último. Dejamos a un lado lo que tiene que ser prioridad, dejamos a un lado. Y queremos cosas del Señor. Y queremos todo del Señor. Dios también quiere todo de vos. Dios no solamente quiere una parte tuya. Dios quiere todo de vos. Y conocemos la historia de Daniel, que siendo otra vez acusado, una de las cosas características yo veo, a alguien que busca al Señor, alguien que literalmente se desvanece ante la presencia del Señor. Es perseguido, es acusado, pero como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vives por tu vida, ya no vives por lo que te interesa, ya no vives por lo que vos deseas, sino vives por el corazón de Dios, sino vives por conocerlo más a Él, sino vives por tener un tiempo con Él, por desarrollar la amistad con Él. Y ahora más todavía porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el que nos enseña, dice la palabra. No sabemos cómo orar muchas veces, no sabemos ni qué decir. Pero el Espíritu Santo, cuando vos abrís tu boca en fe, el Espíritu Santo irá poniendo palabra. El Espíritu Santo irá intercediendo a tu favor para poder llegar al corazón del Padre por medio de nuestro amado Jesucristo. El camino está abierto, la puerta está abierta para que vos puedas entrar confiadamente, como dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia y encontrarte con tu Señor, encontrarte con tu Hacedor. Amén. Daniel tenía que tener una relación fuerte con el Señor, porque siendo él tirado o botado en el hoyo junto con los leones, alguien que no tiene una relación con Dios, no sé qué pasaría. Pero este joven sabía que el Señor no lo iba a dejar solo. Pero este joven sabía que aún estando al frente de la boca de un león, que solo en un zarpazo su vida terminaría, sabía que el Señor no lo iba a dejar solo. Sabía que el Señor iba a estar ahí con él. Y esa es nuestra certeza, esta tiene que ser nuestra certeza. Saber que Dios está contigo. Saber que Dios está con vos donde quiera que vayas, que no estás solo. ¿Sí? No es que caminamos solos en esta vida, caminamos con el Todopoderoso, con el gran yo soy. Y esta es la historia de Daniel, que él sabía que el Señor le iba a resucitar. El otro día, cuando el rey viene y abre la puerta, ahí estaba él. Porque ¿quién conservó su vida? El Dios Todopoderoso. ¿Quién conservó la vida de Daniel? El invisible, el gran yo soy. El que ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, aunque tu padre y tu madre te dejaren. Mas yo, dice él, no te abandonaré. No te abandonaré.
El Señor está aquí con nosotros. Él ha sido fiel y lo seguirá siendo fiel. Pero necesitamos nosotros abrir nuestros ojos. Necesitamos abrir nuestro corazón delante de Él. Necesitamos buscar con locura. Necesitamos buscar, como dice la palabra, que el reino de Dios es como un tesoro. Cuando lo encontrás, vendes todo, todo, todo y vas por ese tesoro. Porque encontraste lo que necesitabas. Ese es el reino de Dios. Ese es ese Dios maravilloso que no te va a faltar nada, que te va a llenar todo, que te va a bendecir. Pero es importante buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Sabe? Hay una diferencia entre conocer, hacer algo de alguien que, perdón, quiero decir, hay una diferencia entre saber algo de alguien o acerca de alguien que conocerlo. Le doy un ejemplo. Usted seguramente conoce cosas de su presidente de su nación, ¿cierto? Porque es una persona pública, porque lo ve en la televisión, porque lo ve en las noticias, porque da discursos, conoce cosas de él, conoce cosas acerca de él. Quiero decir, sabe cosas de él, pero no lo conoce. Conocer requiere más que eso. Yo puedo leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, puedo saber muchas cosas de Dios y no puedo conocerlo. Es necesario conocer, es necesario buscar a Él. Y solamente en intimidad podremos conocer al Señor. Él no hace acepción de personas. Esto no solamente para unos, ni para líderes, ni para pastores. No, 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 es para todos. Para todos. Podemos conocer al Dios Todopoderoso. Podemos tener intimidad con Él. Podemos ver la manifestación de su poder. Podemos tener su paz que sobrepasa todo entendimiento cuando yo busco del Señor. Buscar al Señor y llegar a conocerlo es como una melodía perfecta. Y quiero hablar un poquito acerca del matrimonio. La palabra del Señor dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán uno. Uno, dice la palabra del Señor. Y yo meditaba en esto, juntamente con mi esposa, con Zule. Decía, ¿cómo llegar a ser uno con el Señor? ¿Cómo llegar a ser uno? Porque cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros, o sea, de todo nuestro corazón en el matrimonio hablo, buscamos al Señor, se vuelve una melodía perfecta cuando el Espíritu Santo empieza a fluir sin controlar, sin, no sé, porque muchas veces yo no digo que no hay diferencias en el matrimonio, no hay, pero hay mucha diferencia entre tener una diferencia y oponerse. Hay mucha diferencia entre tener una diferencia y criticar y no sé, y muchas otras cosas. Por eso que muchas veces no se fluye en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay estas cosas. Pero cuando en el matrimonio los dos buscan al Señor con todo su corazón, el Espíritu Santo va a fluir. El Espíritu Santo va a sanar. El Espíritu Santo se va a apoderar, se va a entronar. El Espíritu Santo va a traer igualdad. El Espíritu Santo va a romper con cosas humanas, malas aprendidas, con cosas que quizás mi padre o mi abuelo o mi abuela me dijo y que muchas veces la pongo por encima de lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar. Amén. Entonces, si nuestro matrimonio queremos tener un matrimonio conforme a la palabra del Señor, tenemos que dejar a un lado el orgullo, tenemos que dejar a un lado lo mal aprendido para ser uno con mi esposa, para ser uno con mi esposo y poder fluir en el Espíritu Santo. Dejar a un lado ese machismo que no hace bien, que más de hacer bien hace daño. Y a veces, como dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero igual así vamos, de espalda a espalda, en la cama. Y Dios no quiere eso.
Dios te ha dado esa esposa, ese esposo, para amarlo, para cuidarlo, como dice la palabra del Señor, como Cristo amó a la iglesia, para vivir los planes que Dios tiene para vos. Pero es necesario ser uno. Deja ya de pelear, deja ya de criticar. Mejor únete, ya sea esposa o esposo, únete con el Señor, únete con ella, únete con Él. Y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Vas a ver cómo va a cambiar tu matrimonio. Gloria a Dios. También la vida de un padre que busca a Dios. No quiero entrar mucho por el tiempo en la vida de Job, pero nosotros conocemos la historia de Job, que la palabra del Señor dice, el Señor hablando de Job dice, yo no he encontrado un hombre temeroso y perfecto en la tierra como Job. ¿Y qué hacía Job? Job de mañana se presentaba delante del Señor a buscar al Señor, a bendecir su casa, a bendecir sus hijos. Y por de repente, si por ahí un hijo se hacía algo que no tenía que hacer, él presentaba, ¿verdad? Hacía un altar delante del Señor y presentaba sacrificios delante del Señor por su casa, por su familia. Hoy, gloria a Dios, no tenemos que hacer eso, pero sí presentaron al Señor, bendecir tus hijos, declarar a tus hijos la palabra del Señor, declarar sobre tus hijos la bendición del Señor, declarar sobre tus hijos la protección del Señor, declarar sobre tus hijos la gracia y el favor del Señor, que dice la palabra del Señor, que Él cuidará nuestra entrada, nuestra salida, nuestra acostar y nuestro levantar. Eso hacía Job. Eso hacía Job. Él amaba a sus hijos, amaba a su casa, amaba a su familia y oraba y buscaba la protección de Dios para él, para su familia, para sus hijos. Un padre conforme al corazón de Dios, un padre que busca al Señor, un padre que sabe que cuando busca al Señor, la protección del Señor, eso va a estar ahí. Dios es un Dios tan bueno que nosotros si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Ten por seguro que si tú le buscas con todo tu corazón, lo vas a encontrar al Señor. Lo vas a encontrar al Señor. La búsqueda unánime en el pueblo del Señor. Podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles estaban unánimes, orando por el derramamiento del Espíritu Santo, orando por la promesa, orando que descendiera el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo es que muchas veces, y que en eso no estoy criticando nada, ni mucho menos estoy, simplemente digo, me preguntaba para mí mismo, ¿no? Muchas veces cuando estamos en la reunión, muchas veces cuando estamos como pueblo de Dios buscando al Señor con todo nuestro corazón, decía yo, ¿por qué a veces el hermano recibe y yo no recibo? Y me preguntaba a mí mismo al Señor, Señor, ¿por qué pasaba muchas veces esto conmigo? ¿Por qué, Señor? Si es un Dios dice que no hace excepción de personas, y aquí la palabra dice que los apóstoles estaban todos unánimes buscando al Señor, buscando la presencia del Señor, buscando que el Espíritu Santo se derrame. Y todos recibieron. Todos recibieron del Señor. No hay nadie que se quedó sin recibir el Señor. Y me dice algo a mí. Cuando yo no busco al Señor de todo mi corazón, y eso realmente rompió, o sea, administró tanto mi corazón. Cuando yo no busco al Señor de todo mi corazón, ya no se puede manifestar. No que yo le estoy poniendo, encajando al Señor, que Dios se manifieste así, y de esta manera así. No, no, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cuando yo no busco al Dios de todo mi corazón, cuando yo no derramo delante del Señor mi corazón, porque seré uno con el Señor, como dice el libro de Romanos, Dios no se manifiesta, porque Dios quiere manifestarse.
Y no hablo de la presencia del Señor, porque la presencia del Señor está en todo lugar. Hablo de la manifestación del Señor. Hablo de la manifestación del Todopoderoso en medio nuestro. Yo decía, wow, estos hermanos estaban unánimes buscando al Señor, estaban unánimes llamando al Señor. Señor, manda tu Espíritu Santo. Señor, quiero tu Espíritu Santo. Señor, deseo tu Espíritu Santo. Señor, deseo el bautismo del Espíritu Santo. Señor, necesito ser transformado. Señor, necesito ser cambiado. Ya no puedo más con esto. Señor, ayúdame, Señor. Dice que el Espíritu Santo vino y se derramó sobre ellos. Y la vida de ellos cambiaron. Y podemos ver el primer mensaje de Pedro. 3,000 o 5,000 personas fueron salvas por el mensaje, porque habían recibido del Señor el Espíritu Santo. Porque unánimes estuvieron ahí buscando de la presencia del Señor. Es el sinónimo de aquel que busca, de aquel que el Señor, de aquel que está buscando al Señor. El Señor estará con él. Podemos ver también la vida de María, aquella María que estaba ungiendo los pies del Señor. Parece ser que las mujeres tienen un corazón más sensible a la búsqueda del Señor, por lo que veo en la historia. Esta mujer estuvo desde que entró su Señor a la casa de Simón. Y lo que hizo fue lo mejor: tirarse a los pies del Señor y ungirlo. Incluso el que le invitó, Simón, dicen por ahí la palabra, que le dijo al Señor, pero tú no sabes quién es ella, Señor. Y el Señor le dijo, mira, yo entré a tu casa y no me diste ni siquiera un vaso de agua ni para lavarme las manos, pero esta mujer, desde que yo entré, no ha dejado de ungir mis pies. ¿Por qué será? Porque ella buscaba al Señor. Porque cuando estaba delante de su Señor, no podía quedarse quieta, no podía quedarse sin hacer nada. Derramó delante de su Señor el perfume más caro y con sus cabellos le secaba los pies a su Señor. No podemos quedarnos quietos delante del Señor. Estamos delante de Dios Todopoderoso. Estamos delante de Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta historia tiene que tocar nuestro corazón. Dios quiere manifestarse, Dios quiere estar con nosotros. Pero es importante dejar a un lado muchas veces, una de las cosas que muchas veces nos impide del orgullo. El yo, el yo. Yo esto, yo lo otro. Recuerden, es el Señor en nosotros. Es el Señor obrando en nuestros corazones. Se trata de Él. No se trata de mí. Se trata del Todopoderoso. Y termino con esto, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 17:3 dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra vida, conocer al Señor, al único Dios verdadero. Buscad al Señor. Y es que la palabra del Señor ahí mismo en Isaías, donde leímos 55:6, acá dice la palabra del Señor, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad, y comed, venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. No, cuando vamos a la presencia del Señor, no importa cómo vienes, no necesitas dinero, no necesitas nada. Solo necesitas un corazón rendido hacia el Señor. Solo necesitas un corazón dispuesto a buscar al Señor. Esa era la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar a conocer al Padre. Y mire, cuando dice la palabra del Señor, cuando Él fue bautizado y fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches, ¿qué cree que el Señor estuvo haciendo? Conociendo al Padre, orando, clamando. Obviamente tuvo esos 40 días de ayuno. Y leí la historia, dice que en el día
El calor era insoportable. No se podía aguantar el calor que hacía durante el día. Y en la noche el frío era como una nevera. Pero miren lo maravilloso que el Señor aguantó todo eso por amor a nosotros. El Señor soportó todo eso